Millonario terminal. Encuentra a 4 niñas idénticas bajo la tormenta y lo que descubre desafía a la medicina. Un magnate de 70 años con fibrosis pulmonar en fase terminal sale por última vez a recorrer las calles de la ciudad y encuentra a 4 pequeñas gemelas abandonadas temblando bajo la lluvia torrencial. Lo que ocurre después contradice todas las leyes de la medicina y cambia 5 vidas para siempre. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La tormenta castigaba las calles de San Pedro Garza García con una furia que parecía reservada para los cuentos apocalípticos. Las gotas de lluvia se estrellaban contra el vidrio blindado del Mercedes-Benz como pequeñas balas líquidas, mientras Tadeo Reséndiz mantenía el vehículo a una velocidad prudente por las avenidas desiertas del barrio más exclusivo de Monterrey. Don Maximiliano, deberíamos regresar a la residencia, insistió Jimena Altamirano, la enfermera particular, consultando por 5ª vez en la última hora los niveles de oxígeno en el tanque portátil. Sus valores están fluctuando y esta humedad no le favorece en absoluto. En el asiento trasero, envuelto en un abrigo de casimir negro que colgaba de sus hombros cada vez más delgados, Maximiliano Elizondo Garza contemplaba la ciudad que había ayudado a construir. A sus 70 años, con una fortuna incalculable y un imperio empresarial que abarcaba desde la minería hasta la tecnología, el patriarca de los Elizondo sabía que estaba contemplando su reino por última vez. Un poco más, Jimena, respondió con aquella voz rasposa que 3 décadas de poder habían convertido en un instrumento de mando indiscutible. Quiero ver cómo soportan los nuevos desarrollos esta tormenta. El asfalto recién colocado en calzada del Valle debería... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire acondicionado del vehículo. A través de la ventana empañada, su mirada se fijó en algo que parecía una alucinación. Bajo la marquesina de la boutique más exclusiva de la ciudad, 4 pequeñas figuras idénticas se acurrucaban contra la tormenta. «Detén el auto, Tadeo», ordenó con una autoridad que contradecía el diagnóstico terminal que portaba en su expediente médico. «Don Maximiliano no puede exponerse a este clima», protestó Jimena, interponiéndose físicamente entre su paciente y la puerta. Cada minuto en esta humedad equivale a días de su expectativa de vida. Pero el anciano ya había desactivado el seguro. Con una fuerza que sorprendió incluso a su fiel motorista, empujó la puerta contra el viento huracanado y, apoyándose en su bastón de plata con empuñadura de marfil, se enfrentó a los elementos. La lluvia golpeó su rostro arrugado como 1000 agujas heladas mientras avanzaba hacia la marquesina. A medida que se acercaba, la visión se hacía más clara y más imposible a la vez. 4 niñas absolutamente idénticas, de unos 8 años, con cabello dorado pegado a sus pequeños rostros por la humedad y ojos azules que reflejaban un terror animal. La mayor, aunque todas parecían tener exactamente la misma edad, protegía a las otras 3 con un trozo de lona rasgada, mientras la más pequeña sollozaba silenciosamente en el centro del grupo. El tiempo pareció detenerse mientras Maximiliano observaba aquella multiplicación matemática de la fragilidad. En esos rostros idénticos vio reflejada su propia infancia en los orfanatos de Monterrey, donde había aprendido que la supervivencia exigía ser más duro que el mundo mismo. «¿Están solas?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en la postura defensiva de la niña que las protegía. Ninguna respondió. Solo lo miraron con aquella mezcla de desconfianza y desesperación que él conocía demasiado bien. «¿Tienen hambre?», insistió, agachándose con dificultad hasta quedar a su altura, ignorando el dolor que atenazaba sus pulmones fibrosos. La niña protectora asintió casi imperceptiblemente sin bajar la guardia. «Mi casa está cerca», dijo Maximiliano, señalando el Mercedes que aguardaba con el motor encendido. «Hay comida caliente, ropa seca y nadie les hará daño». La desconfianza en los ojos de la niña se intensificó. «Siempre dicen eso», murmuró con un acento que Maximiliano no pudo identificar. El anciano sonrió con amargura. «Tienes razón.
Yo también escuché esas promesas cuando tenía tu edad. Con dificultad, se quitó el pesado reloj de oro que adornaba su muñeca. Toma, es un Patek Philippe. Vale más que este edificio entero. Si no cumplo mi palabra, pueden venderlo y comprar 10 casas. La niña miró el reloj y luego al anciano, evaluando no el valor de la joya, sino la sinceridad en aquellos ojos cansados. Valentina, dijo finalmente, presentándose con una dignidad impropia de su edad. Ellas son mis hermanas, Sofía, Regina y Camila. Señaló a cada una, aunque para Maximiliano eran perfectamente indistinguibles. Maximiliano Elizondo, respondió él, extendiendo una mano temblorosa hacia ellas. Y les prometo que esta noche cambiará sus vidas. Lo que no mencionó, mientras las guiaba hacia el automóvil bajo la mirada atónita de Jimena, fue que aquellas 4 pequeñas abandonadas acababan de cambiar también el curso de su propia muerte. El Mercedes-Benz ascendió por las curvas empinadas de la colonia más exclusiva de San Pedro, donde las mansiones se asomaban como castillos fortificados entre la vegetación tropical. La tormenta arreciaba, convirtiendo el camino en un río desbocado que Tadeo navegaba con la pericia de quien conoce cada palmo del terreno. En el asiento trasero, las 4 niñas permanecían apiñadas como un solo organismo, observando con desconfianza los gestos de Jimena, quien intentaba evaluarlas discretamente en busca de signos de hipotermia o deshidratación. ¿Cuánto tiempo llevan en la calle?, preguntó Maximiliano mientras les ofrecía una manta de cachemira que guardaba en el compartimento del auto. 3 semanas, respondió Valentina, la única que parecía dispuesta a hablar, desde que la señora se fue. ¿Qué señora? La que nos trajo de Ucrania. Dijo que nos llevaría con nuestra nueva familia, pero después... Su voz se quebró ligeramente. Dijo que ya no nos querían y que nos quedáramos quietas mientras iba por comida. Nunca regresó. Maximiliano sintió una punzada de ira atravesar el dolor constante de sus pulmones. Tráfico de menores. Había escuchado sobre estas redes que operaban bajo la fachada de adopciones internacionales. ¿Tienen documentos? ¿Pasaportes? Valentina negó con la cabeza. La señora los guardaba. El automóvil se detuvo finalmente frente a una impresionante mansión de estilo colonial moderno. A través de la lluvia, la casa principal se alzaba majestuosa, con sus columnas de cantera rosa y ventanales que dominaban el valle entero de Monterrey. «Hemos llegado», anunció Tadeo, intercambiando una mirada significativa con Jimena a través del espejo retrovisor. Lo que nadie mencionó fue que estaban introduciendo a 4 niñas indocumentadas en la residencia de uno de los hombres más vigilados de México. Si el consejo directivo de las empresas Elizondo se enteraba de este capricho de su presidente moribundo, las repercusiones serían inmediatas. Y si el sobrino y heredero, Patricio Elizondo, descubría cualquier amenaza potencial a su inminente fortuna, la situación podría volverse peligrosa. Pero Maximiliano no estaba pensando en implicaciones legales mientras observaba a las 4 pequeñas contemplar con asombro la magnitud de su hogar. Estaba recordando cómo, 50 años atrás, él mismo había mirado con ese mismo asombro su primer apartamento propio, después de una infancia entera en instituciones estatales, donde la privacidad era un lujo desconocido. «Doña Conchita», llamó Maximiliano. Apenas cruzaron el umbral de mármol italiano. «Necesitamos comida caliente, ropa seca y preparar 4 habitaciones». La anciana ama de llaves apareció con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba, pero se detuvo en seco al ver a las 4 niñas idénticas empapadas en el vestíbulo. Sus ojos se movieron de las pequeñas a su patrón, una pregunta silenciosa formándose en sus labios. «Son nuestras invitadas, Conchita», explicó Maximiliano con un tono que no admitía cuestionamientos. «Y necesitarán quedarse por un tiempo». «Claro que sí, don Maximiliano». La mujer hizo una pequeña reverencia y se dirigió a las niñas con una sonrisa cálida. «Vengan conmigo, pequeñitas. Primero un baño caliente, luego comida, y después veremos qué ropita tenemos para ustedes». Mientras Conchita se llevaba a las niñas, Jimena se acercó a Maximiliano, quien ya mostraba signos evidentes de agotamiento. «Necesita descansar ahora mismo», insistió, preparando el concentrador de oxígeno portátil.
Esta excursión ha sido excesiva para sus pulmones. Estoy bien, respondió él, rechazando la mascarilla. Necesito hacer algunas llamadas primero. ¿A quién podría llamar a esta hora y con esta tormenta? A mi abogado, por supuesto. Maximiliano sonrió con aquella expresión que había precedido a cientos de adquisiciones empresariales implacables. Voy a adoptar a esas niñas. ¿Qué? Jimena casi dejó caer el equipo médico. Don Maximiliano, con todo respeto, su condición no permite... Mi condición no permite que pierda ni un segundo más, la interrumpió. Toda mi vida construí un imperio para alguien que ya no está. Es hora de construir algo para alguien que sí está. Mientras subía lentamente las escaleras hacia su despacho, Maximiliano sintió algo extraño expandirse en su pecho. No era el dolor habitual de la fibrosis, sino algo que no había experimentado en décadas. Esperanza. A la mañana siguiente, el despacho principal de la mansión Elizondo hervía de actividad inusual. 3 abogados de élite, un médico renombrado y un investigador privado formaban un semicírculo frente al imponente escritorio de roble, tras el cual Maximiliano, conectado discretamente a su oxígeno, dirigía la operación con la precisión de un general en batalla. Las niñas no existen legalmente en México, explicaba Eduardo Santos Coy, el abogado principal de los Elizondo desde hacía 30 años. Sin documentos de Ucrania, sin registro de entrada al país, sin actas de nacimiento verificables, son fantasmas para el sistema. Entonces materialicémoslas, respondió Maximiliano con impaciencia. Debe haber procedimientos para estos casos. Los hay, pero llevan años, don Maximiliano. El abogado ajustó sus gafas con incomodidad. Y requieren que el solicitante cumpla ciertos requisitos de salud y expectativa de vida. Un silencio incómodo llenó la habitación. Todos los presentes conocían el pronóstico. 6 meses, quizás un año con suerte, y tratamientos agresivos. Agilícenlo, ordenó Maximiliano ignorando la implicación. Usen mis contactos, mis recursos, lo que sea necesario. Hizo una pausa para tomar aire con dificultad. Y quiero investigación completa. ¿De dónde vienen esas niñas? ¿Quién las trajo? ¿Tienen familia en Ucrania? Mientras los profesionales tomaban notas y hacían llamadas, Jimena observaba con preocupación los monitores vitales de su paciente. El esfuerzo estaba pasando factura a sus pulmones dañados. Un suave golpe en la puerta interrumpió la reunión. Doña Conchita asomó la cabeza con expresión cautelosa. Don Maximiliano, las niñas están desayunando. ¿Desea verlas? El rostro del anciano se transformó instantáneamente. La dureza del magnate implacable dio paso a una expresión que Jimena nunca había visto en sus 2 años como su enfermera. Por supuesto, respondió, desconectándose del oxígeno con un gesto que ella había aprendido a no cuestionar. En el comedor auxiliar, un espacio más íntimo que el salón principal, diseñado para 60 comensales, las 4 pequeñas estaban sentadas frente a un festín que probablemente superaba todo lo que habían comido en semanas. Vestían prendas improvisadas, camisetas que les quedaban como vestidos, sujetas a la cintura con cinturones de seda adaptados por la inventiva de doña Conchita. Maximiliano se detuvo en el umbral observándolas. A la luz de la mañana, la similitud entre ellas era aún más sorprendente. Mismo cabello dorado, mismos ojos azul profundo, mismas pequitas dispersas sobre narices idénticas. Solo pequeños detalles en su comportamiento las diferenciaban. Valentina, evidentemente la líder, comía con la vigilancia de quien debe proteger a los suyos. Sofía, según había aprendido, dibujaba figuras en la condensación de su vaso de jugo. Regina sonreía con cada bocado como si fuera el más delicioso tesoro, y Camila, la más pequeña, aunque doña Conchita insistía en que todas tenían exactamente la misma estatura, no había pronunciado una sola palabra y apenas tocaba su comida. «Buenos días», saludó finalmente, avanzando con la ayuda de su bastón. «¿Durmieron bien?» 4 pares de ojos idénticos lo observaron con diferentes grados de recelo y curiosidad. «Sí, señor», respondió Valentina formalmente. «Gracias por la comida y las camas. No hay nada que agradecer». Maximiliano tomó asiento en la cabecera con cierta dificultad. «Me gustaría hablar con ustedes sobre su situación». Las pequeñas intercambiaron miradas.
una comunicación silenciosa que parecía ir más allá de las palabras. ¿Nos va a entregar a la policía?, preguntó Valentina directamente. No. Maximiliano sostuvo su mirada. De hecho, quiero ofrecerles quedarse aquí, conmigo, permanentemente. ¿Como criadas? La pregunta revelaba mucho sobre las experiencias previas de las niñas. Como mi familia, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la emoción que vibraba en su voz. Me gustaría adoptarlas, si ustedes están de acuerdo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido tan inesperado que sobresaltó a todos los presentes. Camila, la niña que no había hablado, dejó escapar una risa cristalina. Fue breve, apenas un instante, pero iluminó su rostro con una alegría tan pura que pareció transformarla. A Camila le gusta la idea, tradujo Valentina con una pequeña sonrisa. Hace mucho que no la escuchaba reír. Maximiliano sintió algo extraño en su pecho, una calidez que se expandía donde usualmente solo había dolor. Entonces, ¿eso es un sí? ¿Por qué querría adoptarnos? Valentina seguía siendo cautelosa. Usted es rico. Podría tener la familia que quisiera. El anciano consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Estas niñas habían sido traicionadas por demasiados adultos como para aceptar promesas vacías. Hace muchos años, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, yo también fui un niño sin nadie en el mundo. Crecí en orfanatos, donde aprendí que la única persona en quien podía confiar era yo mismo. Hizo una pausa, luchando contra un ataque de tos. Construí un imperio, me casé con una mujer maravillosa llamada Elena, pero nunca pudimos tener hijos. Ella falleció joven, y desde entonces he estado completando el tiempo. Dejó que las palabras flotaran en el aire, su honestidad desnuda ante 4 pares de ojos que habían visto demasiado para su edad. Estoy enfermo, continuó. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, pero me gustaría usar ese tiempo para asegurarme de que ustedes nunca tengan que volver a pasar frío o hambre. Que tengan oportunidades, educación y sobre todo un hogar. Regina, la optimista, fue la primera en responder. Podemos quedarnos todas juntas. ¿No nos separarán? Jamás, prometió Maximiliano con vehemencia. Siempre estarán juntas. Valentina miró a sus hermanas una por una en aquella comunicación silenciosa que parecían compartir. Finalmente, volvió su mirada hacia el anciano. «Aceptamos», dijo simplemente, extendiendo su pequeña mano como si estuviera cerrando un trato de negocios. Maximiliano estrechó aquella mano diminuta con la solemnidad que merecía tal acuerdo. Ninguno de los presentes podía imaginar que este pacto, sellado en un comedor lujoso durante una mañana después de tormenta, no solo transformaría 5 vidas, sino que desafiaría las leyes mismas de la medicina moderna. Los 3 meses siguientes transcurrieron en una batalla simultánea en múltiples frentes. Mientras Maximiliano libraba su guerra diaria contra la fibrosis pulmonar con tratamientos cada vez más agresivos, su equipo legal enfrentaba la burocracia mexicana para dar existencia oficial a 4 niñas que habían entrado al país como fantasmas. La mansión, antes un mausoleo de lujo habitado por un hombre moribundo, vibraba ahora con la energía de 4 personalidades distintas que se desenvolvían con creciente confianza. Valentina, la protectora, seguía a Maximiliano a todas partes, observando con atención sus reuniones de negocios por videoconferencia, absorbiendo conocimientos con una inteligencia que asombraba incluso a los ejecutivos más experimentados. Sofía transformaba cada superficie disponible en un lienzo para su talento artístico, desde servilletas de papel hasta las paredes de su habitación, que Maximiliano había ordenado repintar en blanco para que sirvieran como su primer mural. Regina había descubierto la biblioteca de 3 pisos y devoraba libros con una voracidad insaciable, mientras Camila, aunque seguía sin hablar, se había convertido en la sombra silenciosa de doña Conchita en la cocina. «Es asombroso», comentó el doctor. Herrera durante una de sus visitas semanales, mientras revisaba los resultados de los últimos exámenes de Maximiliano. Sus valores de capacidad pulmonar se han estabilizado. No mejoran, pero tampoco están empeorando al ritmo esperado. Jimena, quien no se separaba de su paciente más que para breves descansos, había notado otros cambios.
Maximiliano comía mejor, dormía más profundamente y había días enteros en que apenas usaba el oxígeno suplementario. Son ellas, afirmó con la certeza de quien había observado la transformación día a día. Le dan una razón para luchar. La batalla legal avanzaba lentamente. Eduardo Santos Coy había logrado establecer un registro provisional para las niñas mientras se investigaba su origen. El detective privado había trazado un rastro que llevaba desde Odessa hasta Ciudad de México, confirmando la sospecha de una red de tráfico de menores que abandonaba a los niños cuando los compradores se echaban atrás. Las pequeñas tuvieron suerte, explicó el investigador durante una reunión en el despacho. La mujer que las transportaba recibió una llamada de último minuto cancelando la entrega. En vez de devolverlas a la red, simplemente las abandonó. ¿Suerte? La voz de Maximiliano destilaba indignación. ¿Llamas suerte a quedar abandonadas en las calles de una ciudad desconocida? Considerando el destino alternativo, sí, respondió el hombre con la franqueza brutal de quien ha visto los peores crímenes. La familia que iba a comprarlas tiene antecedentes de abuso. La noticia reforzó la determinación de Maximiliano. Cada obstáculo burocrático era enfrentado con la misma tenacidad que lo había convertido en leyenda empresarial. Cuando los funcionarios mencionaban su estado de salud como impedimento para la adopción, duplicaba las donaciones a las fundaciones gubernamentales. Cuando cuestionaban la idoneidad de un hombre soltero de 70 años para criar a 4 niñas, presentaba planes detallados para su educación, incluyendo fondos fiduciarios que garantizarían su bienestar incluso después de su fallecimiento. Pero el verdadero obstáculo surgió en forma de una llamada telefónica, 3 meses exactos después de aquella noche tormentosa. ¿Qué demonios estás haciendo, tío? La voz de Patricio Elizondo vibraba con una furia apenas contenida al otro lado de la línea. 4 huérfanas ucranianas. ¿Has perdido completamente la cabeza? Maximiliano activó el altavoz, permitiendo que Valentina, quien como de costumbre estaba sentada en un rincón del despacho observando, escuchara la conversación. «Buenos días a ti también, Patricio», respondió con calma estudiada. «Veo que las noticias vuelan. Todo el consejo está hablando de tu último delirio senil. ¿Tienes idea de cómo afecta esto a la estabilidad de las empresas? ¿A la planificación de la sucesión?» Valentina observaba el rostro de Maximiliano, quien mantenía una expresión impasible mientras su sobrino continuaba su diatriba. «Las acciones han fluctuado desde que se filtró la noticia», continuó Patricio. «Los inversionistas están nerviosos. Creen que estás tomando decisiones irracionales en tu estado». «Mi estado», repitió Maximiliano con una sonrisa fría, «incluye plena capacidad mental, como confirmarán mis médicos. En cuanto a las niñas, son mi asunto personal, no de las empresas. Todo lo que haces afecta a las empresas, y más importante, afecta mi herencia». Ahí estaba, la verdad desnuda que Patricio nunca había sido lo suficientemente astuto para ocultar. Maximiliano miró a Valentina, cuyos ojos inteligentes seguían cada matiz de la conversación. «Tu herencia está asegurada, Patricio», respondió finalmente, «pero mi fortuna personal es mía para disponer como considere adecuado». «Esto no quedará así, tío», amenazó el sobrino antes de colgar abruptamente. El silencio que siguió fue roto por la voz clara de Valentina. «No le agradamos a tu sobrino». Maximiliano sonrió ante la observación. «Patricio no soporta nada que amenace lo que considera suyo por derecho. ¿Somos una amenaza?» La niña ladeó la cabeza, evaluando la situación con una madurez impropia de sus 8 años. Para sus expectativas, sí. Maximiliano se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. «Pero no debes preocuparte. Estoy tomando medidas para protegerlas». Lo que no mencionó fue la reunión que había tenido esa mañana con sus abogados, donde había iniciado la reestructuración de su testamento y la creación de una fundación que llevaría el nombre de su difunta esposa, Fundación Elena Elizondo para la Protección de la Infancia. Esa noche, mientras Ximena realizaba las revisiones nocturnas, Maximiliano experimentó la primera de muchas sorpresas que desafiarían su visión racional del mundo. Camila, la niña que no había pronunciado palabra desde su llegada, apareció silenciosamente junto a su cama. «¿Necesitas algo, pequeña?»,
preguntó con suavidad, acostumbrado ya a sus visitas silenciosas. La niña negó con la cabeza, pero en lugar de retirarse como siempre hacía, se acercó y colocó una mano diminuta sobre el pecho de Maximiliano, justo donde el dolor de la fibrosis era más intenso. «Vamos a curarte», susurró con una voz tan clara y dulce que por un momento Maximiliano dudó haberla escuchado realmente. Antes de que pudiera responder, la pequeña se había marchado, dejando tras de sí solo el eco de aquellas palabras imposibles y una extraña sensación de calidez donde su mano había tocado. La llegada del cuarto mes trajo consigo una nueva crisis. Lo que comenzó como una fiebre leve en Maximiliano evolucionó rápidamente a una neumonía que, en un paciente con fibrosis pulmonar avanzada, equivalía a una sentencia de muerte. «Necesitamos hospitalizarlo inmediatamente», insistió el doctor Herrera, después de escuchar los pulmones de su paciente. «Su capacidad respiratoria está cayendo peligrosamente», pero Maximiliano, con la obstinación que caracterizaba cada aspecto de su vida, se negó categóricamente. «No dejaré esta casa», declaró entre ataques de tos que manchaban los pañuelos de seda con hilos escarlata. «Si he de morir, será aquí, con mis niñas cerca». Jimena transformó el ala este de la mansión en una unidad de cuidados intensivos improvisada. Equipos médicos de última generación fueron instalados durante la noche y un equipo de enfermeras rotaba en turnos de 8 horas. Sin embargo, la gravedad de la situación era innegable. Las niñas percibían la tensión que flotaba en el aire. Valentina había abandonado su puesto de observación en el despacho para establecer guardia permanente fuera de la habitación del enfermo. Sofía dibujaba incansablemente escenas de curación y milagros médicos que pegaba en las paredes del pasillo. Regina había descubierto la sección médica de la biblioteca y estudiaba libros de anatomía muy por encima de su nivel. ¿Y Camila? Camila había comenzado a hablar, pero solo con sus hermanas, en susurros conspirativos que cesaban cuando los adultos se acercaban. Fue durante la segunda noche de crisis cuando ocurrió el primer incidente inexplicable. Jimena, exhausta después de 18 horas ininterrumpidas junto al enfermo, se había quedado dormida brevemente en la silla junto a la cama. Al despertar, encontró a las 4 niñas rodeando a Maximiliano en un círculo perfecto, tomadas de las manos, con Camila en la posición más cercana a su corazón. «¿Qué están haciendo?», preguntó, incorporándose alarmada. Las pequeñas se separaron instantáneamente, como sorprendidas en mitad de una travesura. «Solo rezábamos», explicó Valentina con una inocencia que no convenció a la enfermera. Pero lo verdaderamente sorprendente vino a la mañana siguiente, cuando el doctor Herrera realizó su revisión matutina. «Es extraordinario», comentó, revisando una y otra vez los resultados de la oximetría. «La saturación ha subido del 82% al 89% durante la noche. La fiebre ha cedido completamente». «¿Qué significa eso?», preguntó Valentina, quien se había colado en la habitación sin que nadie la notara. El médico intercambió una mirada cautelosa con Jimena antes de responder. «Significa que don Maximiliano está respondiendo sorprendentemente bien al tratamiento». Lo que el doctor no mencionó fue que, técnicamente, aquella mejoría contradecía todo lo que sabía sobre la progresión de la neumonía en pacientes con fibrosis terminal. No había explicación médica para una recuperación tan súbita. Durante las semanas siguientes, la salud de Maximiliano continuó mejorando a un ritmo que desafiaba los pronósticos. La neumonía retrocedió completamente, y aunque la fibrosis seguía presente, los últimos exámenes mostraban una estabilización sin precedentes. «Es como si su enfermedad hubiera entrado en un estado de pausa», explicó el doctor Herrera durante una consulta privada con Jimena. No había visto algo así en 40 años de práctica. Lo que ninguno de los adultos sabía era que cada noche, cuando la casa dormía, 4 pequeñas figuras se deslizaban silenciosamente hasta la habitación del enfermo. Formaban su círculo, unían sus manos, y Camila, la que había guardado silencio durante tanto tiempo, susurraba palabras en un idioma que no era español ni ucraniano, mientras posaba su mano pequeña sobre el corazón del hombre que había prometido protegerlas. El quinto mes marcó un punto de inflexión en múltiples frentes.
El equipo legal de Maximiliano finalmente consiguió avances significativos en el proceso de adopción, estableciendo una guardia temporal mientras se completaba el papeleo definitivo. Las niñas fueron oficialmente matriculadas en el Colegio Internacional Montessori, la institución educativa más prestigiosa de Monterrey, donde rápidamente llamaron la atención por sus capacidades excepcionales. Valentina demostró un talento innato para las matemáticas y los negocios, resolviendo problemas de lógica que desafiaban incluso a estudiantes varios años mayores. Sofía fue inmediatamente reconocida como un prodigio artístico, creando obras que el director del Departamento de Arte describió como poseedoras de una madurez emocional imposible para su edad. Regina dominaba los idiomas con una facilidad sobrenatural, pasando del español al inglés y al francés sin esfuerzo aparente. Y Camila, aunque seguía siendo extremadamente selectiva con sus palabras, mostraba una intuición casi mística para las ciencias naturales, especialmente la biología y la medicina. Son niñas dotadas, explicó la directora durante una reunión con Maximiliano, quien asistió personalmente a pesar de las protestas de Jimena. En mis 30 años como educadora, nunca había visto un potencial semejante, y lo más extraordinario es la conexión entre ellas. Es casi como si compartieran una mente colectiva. Maximiliano asintió, observando a través de la ventana de la oficina cómo las cuatro jugaban en el patio, siempre juntas, siempre en perfecta sincronía. Son especiales, respondió simplemente. Lo que no compartió fue su creciente sospecha de que aquella especialidad iba mucho más allá del ámbito académico. No mencionó las noches en que despertaba para encontrarlas formando su círculo alrededor de su cama. No habló de cómo, tras cada uno de estos rituales, sus pulmones parecían funcionar mejor durante días enteros, y ciertamente no reveló que Camila, la más pequeña y misteriosa, le había susurrado una noche: «No te preocupes, papá, no te dejaremos ir todavía». Era la primera vez que cualquiera de ellas lo llamaba papá, y el impacto emocional había sido más poderoso que cualquier medicamento. Mientras tanto, la amenaza de Patricio Elizondo se materializaba en forma de una demanda legal, cuestionando la capacidad mental de su tío para tomar decisiones sobre adopción y cambios patrimoniales. El documento, entregado formalmente en la mansión, solicitaba una evaluación psiquiátrica completa y la suspensión temporal de cualquier modificación testamentaria. «Es una táctica dilatoria», explicó Eduardo Santos Coy durante una reunión de emergencia. «Busca entorpecer el proceso de adopción hasta que…». No necesitó completar la frase. Todos los presentes entendían la implicación, hasta que Maximiliano falleciera, dejando a las niñas sin protección legal. Lo que Patricio no anticipaba era la feroz determinación que había despertado en su tío. Maximiliano movilizó cada recurso disponible, utilizando su influencia y sus conexiones para acelerar los procesos. Contrató al psiquiatra más respetado del país para realizar una evaluación exhaustiva que certificara su plena capacidad mental. Presentó evidencia médica de la estabilización de su condición y, en un movimiento que sorprendió a propios y extraños, anunció la creación inmediata de la Fundación Elena, dotándola con el 40% de su fortuna personal. «Mi sobrino puede cuestionar mi capacidad para adoptar», declaró durante la ceremonia de inauguración, a la que asistieron figuras prominentes de la sociedad regiomontana. «Pero no puede detener mi derecho a utilizar mi fortuna para ayudar a niños que, como yo mismo, necesitan una segunda oportunidad». Fue durante este evento cuando ocurrió algo que cambiaría definitivamente el curso de los acontecimientos. Mientras Maximiliano pronunciaba su discurso, con las 4 niñas sentadas en primera fila junto a Jimena y doña Conchita, sufrió un colapso repentino. Sus palabras se interrumpieron abruptamente, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y cayó al suelo ante la mirada horrorizada de los asistentes. El caos fue inmediato. Jimena corrió hacia él, mientras el doctor Herrera, presente entre los invitados, iniciaba maniobras de reanimación. Pero los monitores portátiles que Maximiliano siempre llevaba consigo mostraban una línea plana aterradora: paro cardíaco completo.
«¡Traigan el desfibrilador!», gritó el médico, mientras continuaba las compresiones torácicas. En medio de la confusión, nadie notó cómo las 4 niñas se movían con precisión milimétrica, formando su círculo alrededor del cuerpo inerte de Maximiliano. Nadie escuchó los susurros de Camila, ni vio cómo colocaba su pequeña mano directamente sobre el corazón detenido del hombre que había prometido ser su padre. El doctor Herrera preparaba las paletas del desfibrilador cuando ocurrió lo imposible. Antes de que pudiera aplicar la descarga, el monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro y otro más, estableciendo gradualmente un ritmo débil pero constante. «¡Imposible!», murmuró el médico, mirando alternativamente el monitor y el rostro de Maximiliano, donde el color comenzaba a regresar lentamente. Las niñas se habían retirado a una distancia prudente, observando con expresiones insondables mientras los paramédicos transferían a Maximiliano a una ambulancia. Solo Jimena, quien no se había separado de su paciente en ningún momento, había visto algo extraordinario. Justo antes de que el corazón volviera a latir, la mano de Camila sobre el pecho de Maximiliano había emitido un resplandor tenue, casi imperceptible, como una luciérnaga pulsando en la oscuridad. Los exámenes posteriores al evento dejaron a los especialistas del Hospital Ángeles en estado de perplejidad profesional. No solo Maximiliano se había recuperado completamente del paro cardíaco sin secuelas neurológicas, sino que las pruebas mostraban algo inexplicable: la fibrosis pulmonar, una condición degenerativa e irreversible, mostraba signos de regresión. «Es científicamente imposible», insistió el jefe de neumología, comparando las tomografías recientes con las de 6 meses atrás. «La fibrosis no retrocede, el tejido cicatricial no se regenera». Y sin embargo, ahí estaban las evidencias, desafiando décadas de literatura médica. Los pulmones de Maximiliano Elizondo mostraban áreas de tejido sano donde antes solo había cicatrices. Mientras los médicos debatían el caso, calificándolo como anomalía estadística o error de interpretación diagnóstica, Maximiliano recibía una visita especial en su habitación privada. Las 4 niñas, autorizadas excepcionalmente gracias a la influencia del paciente, entraron en perfecto silencio, formando una línea frente a su cama. «Me salvaron», dijo Maximiliano sin preámbulos, mirando directamente a Camila. No era una pregunta. La pequeña asintió sin sorprenderse por la afirmación. «Todavía no hemos terminado», respondió con aquella voz cristalina que utilizaba tan raramente. «¿Qué son ustedes?». La pregunta surgió directamente del corazón que ellas habían reiniciado. Las 4 intercambiaron miradas, en aquella comunicación silenciosa que parecía trascender las palabras. Finalmente, fue Valentina quien respondió. «Somos niñas», dijo simplemente. «Niñas que pueden hacer cosas que otros no pueden». «¿Cómo?». «Nacimos así», explicó Sofía, la artista. «Nuestra madre decía que éramos especiales, que teníamos un don. Por eso nos querían». Se interrumpió incapaz de continuar. Regina tomó el relevo. «Por eso querían vendernos, a personas que querían usar nuestro don. Pero tú nos encontraste primero». Maximiliano procesaba esta información, conectando puntos que antes parecían inconexos. «¿Pueden curar enfermedades?». «No todas», respondió Camila, quien parecía hablar únicamente cuando era absolutamente necesario. «Solo cuando hay suficiente amor». Aquella simple explicación, ofrecida con la inocencia de una niña de 8 años, contenía una profundidad que Maximiliano pasaría meses desentrañando. Por ahora, solo podía aceptar lo evidente. Estas 4 pequeñas, abandonadas bajo la tormenta 6 meses atrás, poseían un don que desafiaba toda explicación racional, y habían elegido usarlo para salvarlo a él. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, la voz quebrada por una emoción que no intentaba ocultar. «Porque tú también estabas solo», respondió Valentina con una sabiduría impropia de su edad. «Y porque nos viste cuando nadie más lo hacía». En ese momento, mientras las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido de Maximiliano Elizondo, el magnate que había construido un imperio con determinación implacable entendió que había recibido algo infinitamente más valioso que todos sus edificios y empresas juntos: una segunda oportunidad.
no solo de vida, sino de amor. Mis niñas, susurró, extendiendo sus brazos hacia ellas. Mis milagrosas niñas. Cuando los médicos entraron para su ronda vespertina, encontraron una escena que ningún protocolo hospitalario podría haber previsto. 4 pequeñas idénticas acurrucadas junto al temido magnate de los negocios, todas profundamente dormidas, mientras él las protegía con brazos que parecían haber recuperado una fuerza que la enfermedad les había arrebatado meses atrás. El 6º mes trajo consigo 2 victorias simultáneas que consolidaron el milagro que se había iniciado bajo aquella tormenta invernal. La adopción fue finalmente aprobada por un juez que, conmovido por el caso y las circunstancias extraordinarias, aceleró los últimos trámites burocráticos, y los médicos, tras múltiples exámenes y consultas con especialistas internacionales, confirmaron oficialmente lo que ya era evidente para quienes conocían a Maximiliano. Su condición había entrado en una remisión sin precedentes. No puedo explicarlo científicamente, admitió el doctor Herrera durante la consulta final antes del alta hospitalaria. En 40 años de práctica, nunca había visto algo así, pero los hechos son innegables. La fibrosis ha retrocedido en un 30%, su capacidad pulmonar ha aumentado significativamente y todos sus valores sanguíneos se han normalizado. Maximiliano, sentado ahora sin ayuda y respirando sin oxígeno suplementario por primera vez en años, sonrió con serenidad. A veces, doctor, la ciencia no tiene todas las respuestas. La demanda de Patricio fue desestimada cuando los resultados médicos actualizados demostraron no solo la plena capacidad mental de Maximiliano, sino una sorprendente mejora en su condición física general. El sobrino, enfrentando ahora múltiples problemas financieros derivados de inversiones imprudentes, se encontró en la humillante posición de tener que solicitar ayuda al tío, cuya capacidad había cuestionado públicamente. Para sorpresa de todos, Maximiliano no lo rechazó. La Fundación Elena tiene un programa de reinserción laboral para personas en dificultades, le explicó durante una tensa reunión en la biblioteca de la mansión. Podrías comenzar como coordinador regional, aprendiendo desde cero cómo funciona una organización benéfica. El orgullo herido de Patricio luchó brevemente contra su desesperación financiera. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice? Maximiliano miró por la ventana, donde sus 4 hijas jugaban en el jardín recién rediseñado según sus especificaciones. Porque he aprendido que las segundas oportunidades son el regalo más valioso que podemos ofrecer. La Fundación Elena floreció bajo el renovado propósito de su fundador. Lo que había comenzado como un vehículo para proteger a 4 niñas específicas se expandió rápidamente para convertirse en una organización modelo dedicada a transformar el sistema de acogida y adopción en México. Inspiradas por sus propias experiencias, las niñas habían contribuido con ideas específicas. Cada hogar debía tener una puerta que cierre por dentro para sentirse seguro, una ventana grande para que entre el sol, un jardín para plantar árboles y mantas suaves. Estos detalles, aparentemente simples, revelaban las carencias que habían experimentado y se convirtieron en estándares no negociables para todas las instalaciones de la Fundación. A medida que el primer año se acercaba a su fin, la transformación era evidente para todos. La mansión, antes un espacio frío y ostentoso, había sido rediseñada con la calidez que solo la presencia infantil puede aportar. Las paredes, antes cubiertas de arte costoso, ahora exhibían orgullosamente los murales de Sofía. La biblioteca, reorganizada por Regina, incluía ahora una extensa sección infantil. La cocina, dominio tradicional de Doña Conchita, contaba ahora con una pequeña estación de trabajo para Camila, quien había desarrollado un interés sorprendente por la medicina herbal tradicional mexicana. Valentina, fiel a su naturaleza de líder, había asumido el papel de asistente no oficial de Maximiliano, acompañándolo a reuniones de la Fundación, donde sus observaciones perspicaces sorprendían a empresarios y filántropos por igual. «Son extraordinarias», comentó Eduardo Santoscoy durante la celebración del primer aniversario de aquella noche tormentosa. Nunca había visto niñas con semejante madurez e inteligencia. Maximiliano,
Mirando con orgullo cómo sus hijas interactuaban con naturalidad entre la élite regiomontana, asintió con una sonrisa. «Son milagrosas», corrigió suavemente. Solo él, Jimena y las niñas conocían la verdadera dimensión de aquella palabra. Solo ellos sabían de los tratamientos nocturnos que continuaban realizándose discretamente, manteniendo la remisión de una enfermedad supuestamente incurable. Solo ellos entendían que el verdadero milagro no era médico, sino emocional. 5 almas solitarias que habían encontrado, en las circunstancias más improbables, la familia que el destino les había negado. Aquella noche, después de que los invitados se marcharan y la mansión quedara en silencio, Maximiliano encontró a Camila esperándolo en su habitación. De las 4, ella seguía siendo la más enigmática, la que menos hablaba, pero cuyos ojos parecían contener sabiduría de siglos. «¿Necesitas algo, pequeña?», preguntó, acostumbrado ya a sus visitas nocturnas. «Quería darte esto», respondió, extendiendo una pequeña caja de madera tallada. Dentro, Maximiliano encontró un reloj de pulsera. No su Patek Philippe de oro que había regalado a Valentina aquella noche bajo la tormenta, y que ella guardaba como su posesión más preciada, sino un modelo sencillo con una inscripción en la parte posterior. «El tiempo es un regalo. Úsalo sabiamente». «Lo hice en clase de artesanía», explicó Camila con timidez. «La maestra me ayudó con la inscripción». Maximiliano lo colocó inmediatamente en su muñeca, sustituyendo el reloj de diseñador que llevaba. «Es el regalo más hermoso que he recibido», dijo con sinceridad absoluta. Camila sonrió, aquella sonrisa rara y preciosa que iluminaba toda la habitación. «Sabes que no siempre podremos curarte, ¿verdad?». La pregunta, tan directa y profunda, tomó a Maximiliano por sorpresa. «Lo sé, pequeña. Algún día, cuando seas muy viejo, tendrás que irte». Los ojos azules de la niña brillaban con lágrimas contenidas. «Pero no será pronto, te lo prometo». Maximiliano la abrazó, sintiendo el milagro de aquel pequeño cuerpo cálido contra su pecho. «No tengo miedo de irme, Camila», susurró contra su cabello dorado. «Solo temía irme sin haber amado lo suficiente, sin haber sido amado». «Nosotras te amamos», respondió ella con la simplicidad devastadora de la verdad infantil. «Y tú nos amas. Es suficiente». Y mientras sostenía a aquella niña extraordinaria, Maximiliano Elizondo Garza, el hombre que había construido un imperio de acero y cristal, entendió finalmente la lección más valiosa de toda su existencia, que el verdadero milagro no era la curación de su cuerpo, sino la salvación de su alma a través del amor incondicional de 4 pequeñas que el destino había colocado bajo una tormenta, esperando a que él pasara. 5 años después, la Fundación Elena había transformado radicalmente el panorama de la protección infantil en México. Con 10 casas hogar distribuidas por todo el país, un modelo educativo innovador y programas de apoyo psicológico pioneros, se había convertido en referente internacional de buenas prácticas. Las niñas, ahora adolescentes de 13 años, seguían siendo extraordinarias en todos los sentidos. Valentina había sido aceptada en un programa especial de negocios para jóvenes superdotados en la Universidad de Monterrey, donde su inteligencia analítica asombraba a profesores con décadas de experiencia. Sofía había celebrado su primera exposición artística, con obras que críticos internacionales describieron como poseedoras de una profundidad emocional imposible para su edad. Regina dominaba ya 7 idiomas y había comenzado a traducir literatura infantil ucraniana al español para preservar su herencia cultural. Y Camila, la más reservada, pero quizás la más extraordinaria, había desarrollado un interés profundo por la medicina, combinando conocimientos científicos modernos con sabiduría ancestral mexicana, en un enfoque holístico que atraía la atención de especialistas. Maximiliano, ahora de 75 años pero con la vitalidad de un hombre décadas más joven, contemplaba su transformación con asombro agradecido. Su condición médica se había estabilizado en un equilibrio que los médicos seguían considerando científicamente inexplicable, aunque ocasionalmente necesitaba oxígeno suplementario durante esfuerzos intensos.
Llevaba una vida activa que incluía natación diaria, largas caminatas por la propiedad y, por supuesto, su trabajo incansable en la fundación. La relación con Patricio, aunque nunca volvería a ser completamente confiada, había evolucionado hacia un respeto mutuo cauteloso. Tras 3 años dirigiendo programas regionales de la fundación, el sobrino había descubierto una vocación inesperada en el trabajo social. Nunca sería el heredero universal que había esperado ser, pero había encontrado un propósito más significativo que la simple acumulación de riqueza. Jimena, quien había permanecido como enfermera personal aunque sus servicios eran cada vez menos necesarios, dirigía ahora el departamento médico de la fundación, desarrollando protocolos innovadores para niños con necesidades especiales. Doña Conchita, a sus 80 y tantos años, seguía reinando en la cocina, ahora asistida por un equipo de chefs profesionales que se maravillaban ante sus recetas tradicionales. Tadeo, el fiel chofer que había presenciado el encuentro inicial bajo la tormenta, se había convertido en jefe de logística de la fundación, coordinando la distribución de recursos entre las diversas instalaciones. Durante la celebración del 5º aniversario, realizada en el jardín de la mansión bajo un cielo estrellado, idéntico al de aquella noche fatídica, Maximiliano reunió a sus 4 hijas para un anuncio especial. He estado pensando, comenzó mientras ellas formaban un semicírculo frente a él, en el futuro de nuestra fundación. Las 4 lo miraban con aquella intensidad característica, como si pudieran leer más allá de sus palabras. Me gustaría que ustedes tomaran un papel más activo en su dirección, continuó, cada una desde sus talentos y vocaciones particulares. Valentina, siempre la portavoz no oficial, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro, papá? Aún somos jóvenes. Maximiliano sonrió ante el papá, una palabra que nunca perdía su poder para conmoverlo. La edad es solo un número, como bien saben. Ustedes poseen una sabiduría que va mucho más allá de sus años. No mencionó directamente su don especial. Era un secreto compartido, que nunca habían discutido abiertamente fuera de su círculo íntimo. Un misterio que quizás nunca entenderían completamente, pero que habían aprendido a aceptar como parte integral de su extraordinaria familia. Además, añadió con un guiño cómplice, he vivido más de lo que cualquier médico consideraba posible. Quiero asegurarme de que nuestro trabajo continúe, pase lo que pase. Camila, quien en los últimos años había comenzado a hablar más, aunque seguía siendo la más reservada, se acercó y tomó su mano. «Vivirás muchos años más», dijo con aquella certeza misteriosa que la caracterizaba, «lo suficiente para ver crecer a tus nietos». ¿Nietos? Maximiliano alzó una ceja con fingida sorpresa. Primero tendrían que casarse, y para eso necesitarían novios que yo aprobara, lo cual me parece bastante improbable considerando mis estándares. Las 4 rieron al unísono, un sonido que seguía siendo el favorito de Maximiliano en todo el mundo. Lo que quiero decir, continuó retomando la seriedad, es que ustedes son mi legado más importante. No los edificios, no las empresas, ni siquiera la fundación. Ustedes, lo que hagan con sus vidas, cómo utilicen sus dones extraordinarios. Te lo prometemos, respondió Valentina, hablando por todas. Usaremos lo que somos para ayudar a otros, como tú nos ayudaste a nosotras. Mientras las estrellas brillaban sobre el jardín, que 5 años atrás había sido rediseñado según las especificaciones exactas de 4 niñas recién llegadas, Maximiliano Elizondo Garza comprendió que había construido algo mucho más duradero que cualquier rascacielos o imperio empresarial. Una familia. Una familia nacida no de la sangre, sino del encuentro providencial bajo una tormenta, forjada no por obligación, sino por elección, y unida no por convención, sino por un amor tan poderoso que había desafiado las leyes mismas de la medicina. «Mis milagrosas niñas», susurró, mientras las 4 se unían en un abrazo colectivo alrededor de él. «Mi verdadero milagro». Y en ese momento perfecto, bajo el mismo cielo que había presenciado su encuentro 5 años atrás, 5 corazones que el destino había dejado solos y heridos, latían ahora en perfecta sincronía, sanados y completos por el más poderoso de los remedios,
el amor incondicional de una familia elegida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Si te ha emocionado el milagroso encuentro entre don Maximiliano y sus 4 extraordinarias hijas, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias que llegan al corazón. Nos encantaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Fue el momento en que Maximiliano decidió adoptar a las niñas? ¿O quizás cuando Camila habló por primera vez? Cada día compartimos nuevas historias que nos recuerdan que los verdaderos milagros ocurren cuando abrimos nuestro corazón a los demás. Nos vemos mañana con otra historia que te hará creer en la magia del amor incondicional.